Esta es otra de las grandes mentiras, otra de las cosas que nos han hecho creer durante cientos y cientos de años. El tema de que teníamos que creer en algo es bueno. ¿Sabes qué es una creencia? Bien, una creencia no va más allá de una decisión personal. O sea, si yo decido creer en esto, existe. Si decido no creer más en eso, eso no existe. O sea, lo cual te demuestra que una creencia tiene la misma fragilidad que una criatura humana, lo cual no es poco, ¿eh? No es poco. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo encuentro aquí en Mi Ganzúa, que como ya sabes, no para de abrir puertas. Y es que, bueno, hay tantas para abrir, que aquí Mi Ganzúa se siente más o menos como un niño en una juguetería. Y esta puerta que acaba de abrir ahora, te comento que es muy particular. Y ya vas a ver por qué te digo esto. Pero antes de comenzar, pienso que es muy oportuno recordar algo que siempre digo y que seguiré diciendo con el único propósito de que no hayan suspicacias ni malos entendidos. Y es que yo solamente hablo del comportamiento humano, que es lo único que a mí verdaderamente me interesa, porque sé que es a partir de allí que sucede todo lo demás. Y cuando te digo todo, es absolutamente todo lo que está pasando aquí en este mundo. Yo no hablo ni de religión ni de política, de las cuales como estructuras pienso que no tienen nada de malo. El problema es que todas ellas están habitadas por criaturas humanas. Ahí está el problema. Criaturas humanas con necesidades humanas y con intereses humanos. Y cuando la criatura humana está separada del ser, como sucede ahora y desde hace siglos, utiliza la fuerza de estas instituciones nada más que para beneficio personal. Y una vez hecha la aclaración, para aquellos que le presten más atención al cartero que a la correspondencia, o que confunden a la política con los políticos, o que a veces le dan el mismo valor a un sacerdote que a Dios, es que Mi Ganzúa hoy ha querido abrir esta puerta. Y si lo hizo fue solo para sacarte de una confusión muy común en la que suele caer demasiada gente, una confusión que habita en la mayoría de las personas de este mundo. Si tú eres un creyente de cualquier religión, sé muy bien que cuando escuches la palabra creencias, inmediatamente se va a disparar en ti cierta resistencia. Se te van a encender luces rojas por todos lados, se te van a activar mecanismos de defensa, y esto va a pasar así espontáneamente, sin que te des cuenta. Y esto no será más que eso, una actitud meramente defensiva, por si alguien se atreve a meterse con tus creencias. Esa misma creencia que hoy defiendes con uñas y dientes, pero que en cualquier momento te puedo asegurar, y dependiendo de las circunstancias, pudieras llegar a cambiar por otras. Sí, tal y como sucede con mucha gente en este mundo, mucha más gente de la que te imaginas. Hoy en día, en este mundo, cambia de creencia. Ahora, como te decía, cuando alguien menciona la palabra creencias, mecánicamente desplegamos un escudo, protegiendo a nuestras propias creencias. Que nadie intente tocar mi creencia. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a meterse con mis creencias? Pero, en realidad, ¿qué cosa es una creencia? ¿Acaso alguna vez te detuviste a pensar cómo nace una creencia? ¿Cuál es el origen de una creencia? Porque yo no sé si lo sabías, pero las creencias no vienen con el territorio, ¿sabes? Nosotros cuando nacemos no traemos creencias a cuestas. Las creencias van a ser parte de la programación que recibirás mientras que vayas creciendo. Y el tipo de creencias dependerá siempre del lugar en el que nazcas. Y ahora te propongo que no ejerzas ningún tipo de defensa, porque aquí en Mi Ganzúa nadie te atacará, absolutamente nadie. Y además, porque defendernos a nosotros demanda un gasto enorme de energía que en este caso no te hará falta malgastar. Así es que tú despreocúpate y trata de comprender. Tú solo escucha, escucha sin juzgar. Que justamente por eso es que la gente no entiende y no aprende. Es porque gracias al ego hemos perdido la capacidad de escuchar del modo correcto, como se debe escuchar.
limpiamente. Cuando escuches, no estés al mismo tiempo juzgando ni criticando lo que escuchas, ya que de ese modo estarás, contaminando la información que llegue hasta ti, haciéndola pasar por tu estructura de pensamiento antes de tiempo. Cuando estés escuchando, hazte un favor, tú solo escucha y nada más. Después sí, después eres libre de sacar tus propias conclusiones, pero ahora tú tranquilo, porque aquí nadie te atacará. Y además la propuesta que te estoy haciendo no está basada en que abandones tus creencias, para nada. Mi propuesta está basada en que reflexiones y en que tomes conciencia sobre qué es lo que estás defendiendo. Que tomes conciencia sobre qué es eso con lo que te has identificado así de un modo tan intenso, tan profundo y a veces incluso tan insano. Tomar conciencia es la llave que abre todas las puertas y por eso la presencia de mi Ganzúa. Ahora, para comenzar, pisando en terreno firme, convengamos que una creencia, por lo general, es algo que se nos impone en nuestra niñez, como parte de la programación que recibimos, o si no, también la podemos adoptar más tarde, cuando ya estamos en condiciones de decidir por nosotros mismos. Y en el caso que necesitemos modificar el rumbo, porque a veces no nos gusta mucho lo que contienen estas creencias, podemos cambiar de creencias. Estas son las formas más frecuentes de adoptar una creencia. Y aquí, en este punto, es necesario que nos detengamos por un instante, ya que esto deja muy claro que una creencia es o bien algo que nos fue inculcado desde niños, o más adelante una decisión personal. Y debido a la necesidad que tenemos los humanos de aferrarnos a algo, de pertenecer a algo, esa creencia, como si fuera, un pilar muy poderoso, se establece sólidamente en nuestra estructura de pensamiento y a través de los años nos permite de alguna manera sentirnos seguros, sentirnos protegidos. Y con el correr del tiempo, de no mediar una buena razón, seguiremos aferrados a esa creencia hasta el final del camino, hasta el final de nuestra experiencia física. Y así, como parte de un proceso totalmente individual, algo dentro de nuestra propia estructura transformará lo que en un principio fue una creación puramente humana, como lo es una creencia, en una realidad absoluta. Y además ligada a lo sagrado y a lo divino, o sea, una forma de masturbación mental con el único propósito de no sentirnos aislados, de no sentirnos solos, y de ese modo, tener a qué aferrarnos. Hemos creado un vínculo imaginario con una entidad superior también imaginaria, y todo este proceso ha sucedido dentro de nosotros mismos. Hemos creado una realidad sin contenido alguno, solo por la necesidad de tener algo a qué aferrarnos. Y así es que, por lo general, continuamos hasta el final de nuestros días. Y si se diera el caso de que en determinada creencia no encontramos las respuestas que estamos necesitando, puede, como te decía antes, que decidamos movernos en otra dirección y cambiar de creencia todas las veces que sean necesarias. Y todo esto, por si te causa algún temor, sin ningún tipo de consecuencias. Y si aclaro esto es porque hay mucha gente que no abandona su vieja creencia solo por temor a que le suceda algo terrible por eso, aunque sepa que su creencia ya no le sirve para nada. Así es que, si necesitas tomar otro rumbo, tú no te preocupes por los efectos secundarios, que esto no tiene nada que ver con la farmacología. Tú solo préstale atención a tu instinto, a tu voz interior, ya que es el mismo lado de nosotros que antes nos hizo aferrarnos a nuestra vieja creencia, el que ahora se hace presente otra vez. ¿Para qué? Para proporcionarnos un nuevo bastón, porque estamos tan atrapados en las estructuras de las creencias que solo vamos a soltar una creencia cuando ya tengamos otra a la cual aferrarnos. Las creencias, yo te diría que son el lado más frágil, más vulnerable y más sobornable de nosotros mismos. Las creencias no son algo de origen divino que llega hasta nosotros. Una creencia es una decisión personal. Yo decido creer en esto o en aquello de más allá.
O sea, una creación absolutamente nuestra, a la cual, bueno, le colgamos un cartel que dice sagrado. Y si esto no es creernos nuestras propias mentiras, bueno, entonces, ¿qué cosa es? Y de ahí que podamos cambiar de creencia cuando nos dé la gana. Y como te decía, y esto es muy importante, sin consecuencia alguna. De hecho, yo mismo conozco varias personas que han cambiado de creencia y supongo que tú también. Esto no es raro de ver. Esto es algo que cada vez es más frecuente en este mundo, ver gente que cambia de creencia. Pero ahora te invito a que pensemos juntos acerca de esta inquietud que tengo desde hace bastante tiempo ya. Curiosamente, yo no conozco a nadie que, por ejemplo, haya cambiado de equipo de fútbol. O sea, personas que hasta ayer hayan sido fanáticos, no sé, del Real Madrid y hoy salgan a la calle con la camiseta del Barcelona puesta. De esos no conozco a ninguno. ¿No será porque un equipo de fútbol es más real que ese Dios que tenemos encerrado en una creencia? Y por eso es que nos cuesta más cambiar de equipo de fútbol que de creencia. Bueno, entonces, una vez aclarado que una creencia es una simple decisión personal y que a través de ella creemos estarnos conectando con lo divino y con lo sagrado, a partir de allí, nuestra conexión de Dios entonces pasará a depender de una elección personal. Si creo en Dios, Dios existe. Si no creo en Dios, bueno, sencillamente Dios no existe. Y así entonces, la relación con Dios también dependerá de una elección personal. Y no como lo que verdaderamente es, ya que nuestra conexión con eso a lo que llamamos Dios es un privilegio que se encuentra mucho más allá de una decisión personal o de una creencia, que es lo mismo, muchísimo más allá, o mucho más acá, por decirlo del modo correcto. Y aquí es obvio que ya no me estoy refiriendo al Dios creado por los humanos, al Dios encerrado en una creencia o en una religión o en un templo, sino que me estoy refiriendo a la fuerza universal que todo lo impregna y que todo lo habita, fuerza en la que muchos creen y muy pocos conocen, aunque permanentemente hablemos de ella. Y la bauticemos además con distintos nombres, dependiendo de en qué lugar del mundo nos encontremos. Y aunque la estemos buscando a veces de formas bastante absurdas, como por ejemplo a través de las creencias. No alcanza con creer, querido amigo de Miganzúa, no alcanza con creer. Esa es una posición, yo te diría que demasiado pasiva. Por eso es que estamos cada vez más alejados de Dios, del Dios de verdad. Es por haberle permitido a nuestro ego que nos hiciera creer que era posible secuestrar a Dios en una creencia o en una religión o en un templo. Pero tú no te preocupes, Tú no te preocupes, porque esa fuerza a la que sin conocerla le hemos colgado un cartelito que dice Dios, por supuesto que existe. Hay que estar muy anestesiado para no darse cuenta de esto que te estoy diciendo. ¿Cómo no va a existir si permanentemente nos da testimonio de su presencia? Esta es una fuerza que se manifiesta en absolutamente todo, incluyéndonos, por supuesto, a nosotros mismos. Fuerza de la que las religiones han intentado apoderarse. Y para aceptar esto, solo te hará falta revisar el modo en que han discrepado siempre los doctores de la Iglesia, quienes, si a través de los siglos han llegado a conclusiones en cuanto a la descripción de Dios, ha sido porque había que hacerlo, ha sido porque era necesario y no precisamente porque estuviesen de acuerdo. Creer en Dios, querido amigo de Miganzúa, te cuento que es una total y absoluta falta de respeto a Dios. Y presta mucha atención a esto, por favor, conectarte con Dios, con el de verdad, a través de una creencia, es absolutamente imposible, ya que las creencias y Dios poseen distintas naturalezas, lo cual lo hace imposible. Las creencias son de naturaleza puramente humana y tienen todas las limitaciones
de la criatura humana. Y por eso, bueno, pertenecen al universo de la materia, mientras que Dios no es de naturaleza física. O sea, una creencia no es el decodificador correcto para conectar a Dios con la criatura humana. No es la herramienta correcta. ¿Me entiendes, verdad? Y si la criatura humana es quien creó las religiones y las creencias, entonces, bueno, queda más que claro que dichas creencias y religiones están atestadas de decisiones y de necesidades humanas y por lo tanto, y esto es muy duro, vacías de Dios, vacías del Dios de verdad. Por si lo habías olvidado, te recuerdo que las creencias son completamente estáticas, porque se mantienen tal y como fueron creadas hace siglos, razón por la que se contradicen con las leyes más elementales de la naturaleza, en donde absolutamente todo se encuentra en constante movimiento y por lo tanto cambiando todo el tiempo. Las creencias han generado una especie de parálisis evolutiva en la criatura humana en cuanto al conocimiento de nosotros mismos. Y eso es lo que nos tiene con este palo en la rueda que no nos deja avanzar existencialmente hablando. Y esto pasa ya desde hace como 2000 años. Ahora, déjame decirte que no estamos aquí para caminar sobre las huellas dejadas por otros, sea quien sea ese otro. Podemos caminar al lado de otro. Pero eso de que nos tengan que llevar toda la vida en brazos como si fuéramos bebé de pecho crónico, bueno, de ese modo no podremos justificar nunca nuestro paso por este mundo. La razón por la que estamos aquí es para dejar nuestras propias huellas. Y a través de una creencia, querido amigo de Miguel, a través de una creencia eso es absolutamente imposible. Ahora, permíteme explicar esto brevemente utilizando nuestra propia historia de vida. Poco después de haber nacido, es que damos nuestros primeros pasitos, ¿verdad? Y aprendemos a caminar casi siempre, bueno, de la mano de una persona mayor. Pero luego, como es lógico, nos sueltan la mano para que comencemos a caminar por nosotros mismos, ¿verdad? Como debe ser. ¿No es cierto? Bueno, mientras que al contrario, las creencias nos invitan a que sigamos caminando tomados de la mano de otros hasta el final de nuestros días. Eso tiene un nombre, eso se llama dependencia, la más insana y cruel de las dependencias que ha sufrido la criatura humana sobre este planeta. Y si aún te quedan dudas al respecto, a ti que te sientes tan seguro de aquello en lo que has decidido creer, te cuento que tu creencia sería muy distinta a lo que es actualmente con solo haber nacido en otro lugar del mundo. ¿Sí? En un sitio con otras costumbres, con otros hábitos y con otras tradiciones. Así es que mira lo frágil que será una creencia que una simple cuestión geográfica la puede cambiar. Ahora, para acabar de poner esta farsa en su lugar, te propongo que utilicemos la lógica. Así es que escucha esto con mucha atención para que luego lo puedas procesar con claridad. Si las creencias, como hemos visto, son de naturaleza humana y Dios está atrapado en una creencia, entonces por lógica consecuencia la criatura humana se encuentra en total control de Dios. Ya que si creo en Dios, Dios existe. Y si no creo en Dios, Dios no existe. O sea que yo soy quien, a través de lo que decido creer, determino la existencia o la inexistencia de Dios. ¡Viva yo! Grita nuestro ego desde algún rincón oscuro de nosotros mismos. A eso han conducido las creencias a la criatura humana. A un delirio profundo. Porque bajo esta percepción de nuestra relación con Dios, ¿de qué otra cosa podríamos estar hablando que no sea de un Dios creado por nosotros mismos? De un Dios atado a nuestras necesidades personales, de un Dios tan frágil y tan sobornable como nosotros mismos, de un Dios al que se lo puede encerrar en una creencia o en un pequeño libro, o en un templo, o en una religión. Dios no puede ser atrapado en ninguna creencia por la sencilla razón que
que Dios excede toda creencia. Así es que deja de actuar como si Dios te perteneciera, como si fuera algo de tu propiedad. Despierta ya, por favor. Escápate de esa trampa en la que has caído hace tanto tiempo. Recupera esa libertad con la que has nacido y que poco a poco te han ido escondiendo detrás de, entre otras cosas, las creencias. Te recuerdo que yo solo hablo del comportamiento humano, porque el resto de nuestras miserias también es a causa de esto mismo, ¿sabes? El resto es a causa también del comportamiento humano. Y las consecuencias por funcionar nosotros únicamente desde nuestra humanidad, ignorando por completo al ser que nos habita, las consecuencias están ahí. Las consecuencias están a la vista de todo aquel que no se niegue a ver. Así es que despierta y date cuenta, porque así como fuimos capaces de inventar una creencia que haga las veces de bastón en nuestra vida, así del mismo modo podemos recuperar nuestra verdadera esencia y caminar por nosotros mismos. Que para eso se supone que estamos aquí, para caminar por nosotros mismos y dejar, como te decía, nuestras propias huellas. Repito, despierta, date cuenta, porque como siempre te digo, y esto no son solo palabras, te lo puedo asegurar, y ya lo vas a descubrir si es que no lo has hecho ya. O te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Nos volvemos a encontrar aquí en Vigan Suba. Chao.